A las 6:30 de la mañana, el frío de las baldosas de una habitación olvidada en el barrio romano de Trastevere se transfiere directamente a las rodillas del Papa León XIV. Viste una sotana blanca que se pliega sobre el suelo, mientras sus manos descansan en el borde de una estrecha cama de hierro. Ante él, postrado y ajeno a la presencia más alta de la Iglesia, yace un sacerdote que ha servido a la institución durante 73 años sin ceremonias, sin títulos y sin gratitud pública. El anciano tiene 102 años. Su respiración es un débil murmullo apoyado contra dos almohadas delgadas. En la estancia no hay cámaras, no hay corresponsales esperando en el pasillo, ni portavoces del Vaticano custodiando la entrada. Solo están el pontífice, el sacerdote moribundo y un denso olor a alcanfor, y cera de velas que satura el espacio. Detrás de la delgada pared de yeso, dos religiosas escuchan en silencio absoluto. Durante casi 4 minutos, León XIV no pronuncia una sola palabra. Permanece de rodillas, sosteniendo la mano esquelética de un hombre cuya parroquia fue clausurada 11 años atrás y cuyo nombre jamás figuró en los registros de honores de la Santa Sede. El reloj de pared marca el avance del tiempo y la respiración del anciano suena como el pasar de las páginas en una capilla vacía. Cuando el viejo sacerdote abre finalmente los ojos, no reconoce el rostro que tiene enfrente. La degeneración macular le ha arrebatado casi toda la visión, reduciendo el mundo a una mancha blanca, una silueta imprecisa al borde de su cama. El Papa se inclina y le habla al oído, de sacerdote a sacerdote, diciéndole que está allí porque la Iglesia le debe una deuda que jamás podrá pagar. El anciano parpadea en silencio. Sus dedos se mueven apenas contra la palma del pontífice, quien se niega a usar la silla contigua. Ha venido a arrodillarse ante la Iglesia invisible. Aquí se revela la paradoja central que desafía la rigidez del sistema. El nombre de este sacerdote ha sido omitido deliberadamente por el Vaticano y protegido por las monjas que lo cuidan. Lo que importa es la trayectoria de una vida transcurrida, por completo, fuera de los márgenes del reconocimiento oficial. Ordenado en 1953, el mismo año en que la reina Isabel II era coronada en Londres y concluía la Guerra de Corea, aquel joven de 24 años recién salido del seminario fue enviado a una humilde parroquia a orillas del río Tíber. Un templo modesto, de muros de piedra y techo agrietado por donde se filtraba el agua, con una comunidad de trabajadores, pescadores y cargadores de barcazas. Nunca abandonó ese lugar. Rechazó un puesto en la curia diocesana en 1970 y uno porque consideró que marcharse equivalía a traicionar a su gente. Permaneció inmóvil mientras Roma se transformaba a su alrededor. Los viejos bloques eran demolidos y los nuevos inmigrantes traían otros idiomas y dinámicas de supervivencia. Durante 7 décadas celebró misa cada mañana, confesó cada sábado, visitó enfermos los martes y jueves, bautizó a niños que luego le trajeron a sus propios nietos. 3 generaciones pasaron por sus manos en un ministerio físico, repetitivo y ordinario. No escribió libros, no dio entrevistas, no asistió a sínodos ni recibió el título de monseñor. Se mantuvo en el peldaño más bajo de la jerarquía, portando el peso más grande del silencio institucional. El catalizador que rompió este olvido sistemático no fue una inspección canónica, sino una carta rutinaria de la hermana Adele, dirigida a su superiora provincial en el norte de Italia. En ella solicitaba fondos adicionales para cubrir los medicamentos del anciano y comprar un colchón nuevo que evitara las escaras en su piel. Para justificar el gasto, mencionó casi de pasada que el sacerdote había sido ordenado en 1953. Y era, probablemente, el clérigo en activo más antiguo de la diócesis de Roma. Mediante una cadena de desvíos burocráticos que nadie logró reconstruir, la carta terminó en el despacho del vicario general de Roma un martes por la mañana a principios de junio. Tras verificar los archivos, la historia llegó al dicasterio para el clero y, finalmente, al secretario personal de León XIV durante el informe vespertino. Situada de manera casual entre la agenda diplomática y un asunto de personal de la Secretaría de Estado. El secretario esperaba una firma rutinaria para una bendición en pergamino. En su lugar,
el Papa se quitó las gafas, sostuvo la mirada de su colaborador durante un silencio espeso y pronunció 4 palabras que alteraron la inercia del Vaticano. Iré yo mismo. Lo que siguió fueron 48 horas de tensiones logísticas. El pontífice prohibió las comitivas oficiales, la prensa y la seguridad visible. El lunes por la mañana, poco después de las 6, un vehículo sin distintivos se detuvo en una calle estrecha de Trastevere. León XIV descendió vistiendo una sotana blanca sencilla, sin museta ni estola. Subió lentamente los 2 tramos de una escalera estrecha debido a los dolores crónicos de su rodilla izquierda, rechazando la ayuda de sus custodios. Al entrar en el pequeño piso, el olor de una existencia que se apaga lo guió hasta la habitación del fondo. Al ver al anciano adormecido con el rosario entre sus manos gastadas por más de 60.000 consagraciones, el Papa se arrodilló de nuevo sobre las baldosas. Al despertar, el anciano tocó la tela de la sotana papal e inquirió con voz de pergamino: ¿Es usted sacerdote? León XIV asintió, y al ser preguntado por su parroquia, respondió que gobernaba una muy grande. El anciano asintió con lentitud, creyendo que recibía a un hermano presbítero. Fue entonces cuando León XIV, inclinando la cabeza hasta casi tocar el colchón, pronunció las palabras que la hermana Adele recordaría siempre: no he venido a darle una bendición, sino a pedir la suya. Porque usted ha hecho lo que yo solo espero poder hacer. El anciano levantó su mano temblorosa. El aire pareció detenerse en la estrecha habitación, mientras se disponía a trazar la señal de la cruz. Un gesto repetido durante 7 décadas que estaba a punto de transformarse en el preámbulo de una confesión que sacudiría los cimientos de la curia. La mano suspendida en el aire inicia el trazo de la cruz sobre la cabeza inclinada del pontífice. En esa habitación de 3 piezas donde el tiempo parece haberse detenido en el año 1978. El viejo sacerdote pronuncia la fórmula en latín con la misma cadencia con la que despidió los féretros de los pescadores y consoló a las lavanderas del Tíber. Pero al terminar el rito, el anciano añade una frase final. Su voz, que hasta ese momento parecía un simple hilo de aire, se concentra en un susurro directo al oído de León XIV. Son palabras que la hermana Adele apenas distingue tras el tabique de yeso, pero que golpean al Papa con la fuerza de un veredicto definitivo: te perdono. No a ti, a la Iglesia. Por cada sacerdote como yo al que olvidó, la perdono. Dile que lo he dicho. Es una absolución que contiene en sí misma una acusación silenciosa, acumulada durante 7 décadas de indiferencia burocrática. El anciano, que tenía todos los motivos morales para albergar amargura tras ver su parroquia clausurada y su existencia relegada a una fría ficha archivada, decide otorgar misericordia. Al levantar la cabeza, las lágrimas corren sin control por las mejillas de León XIV. Su mandíbula se tensa y sus manos tiemblan visiblemente mientras descansa una de ellas sobre el hombro frágil del moribundo, tratando de asimilar el peso de lo que acaba de recibir. No hay protocolo en el Vaticano que contemple cómo reaccionar ante el perdón de un hombre al que el sistema dio por muerto mucho antes de que su corazón dejara de latir. Durante un minuto completo, el Papa permanece inmóvil junto a la cama, presionando la mano del anciano contra su propia frente en un gesto de sumisión absoluta, murmurando un ruego inaudible. Al ponerse en pie, sale al pasillo portando esa frase como una carga física. La hermana Adele llora apoyada en la pared, y la otra religiosa permanece estupefacta, asimilando a medias la magnitud del momento. León XIV se detiene, toma las manos de Adele y, con la voz quebrada, pronuncia un agradecimiento que desarma cualquier formalismo institucional. Gracias por cuidar de lo mejor de nosotros, de lo mejor que tenemos. El descenso por las estrechas escaleras es lento. El Papa se aferra firmemente a la barandilla de madera, mientras el dolor de su rodilla se agudiza con cada peldaño. Al llegar al portal, el equipo de seguridad de Paisano lo envuelve de inmediato en un silencio profesional, conduciéndolo al sedán sin distintivos que aguarda en la penumbra de la mañana romana. El trayecto de 15 minutos de regreso al Vaticano transcurre en un vacío absoluto de palabras. El Papa contempla a través de la ventanilla cómo despierta la ciudad, ajena a la grieta abierta en el corazón de su jerarquía.
En el espejo retrovisor, su secretario observa las huellas húmedas de las lágrimas en las mejillas del pontífice, cuyas manos permanecen cruzadas sobre el regazo en una quietud casi monástica. Al cruzar las puertas del Palacio Apostólico, bajo la mirada imperturbable de la Guardia Suiza, el León XIV que desciende del coche ya no es el mismo que partió antes del amanecer. La realidad descarnada del Trastevere ha chocado frontalmente con la frialdad de los memorandos oficiales. Sin dilación, se vuelve hacia su secretario para emitir las primeras directrices de un cambio inminente. Exige convocar esa misma semana una reunión de emergencia con el dicasterio para el clero. No quiere diplomas de cortesía ni cartas protocolarias que se archiven en sótanos oscuros. Exige una revisión estructural y profunda sobre cómo la Iglesia reconoce a los sacerdotes que han entregado más de medio siglo de su vida al servicio invisible de las comunidades. Su segunda orden, de carácter estrictamente personal, es que se envíen flores frescas cada semana a esa pequeña habitación del segundo piso, costeadas directamente de sus fondos, hasta que el anciano sea llamado a la casa del padre. El secretario asiente con la cabeza, consciente de que las directrices del Papa no admiten réplica, mientras la frase del viejo sacerdote comienza a filtrarse lentamente por las cerradas estructuras del poder vaticano. La orden directa de León XIV de convocar al dicasterio para el clero sacude de inmediato la aparente calma de las oficinas vaticanas. En los pasillos de mármol del Palacio Apostólico, donde las decisiones suelen madurar a lo largo de meses o incluso años, la urgencia impuesta por el pontífice genera una discreta pero intensa resistencia. Las estructuras oficiales de la Iglesia, diseñadas para preservar la forma externa y evitar cambios imprevistos, reaccionan con su mecanismo habitual, el intento de suavizar y diluir la situación. Para los altos funcionarios de la curia, la visita a Trastevere debe permanecer como un hecho aislado, un tierno gesto pastoral de un papa compasivo, y no como el detonante de una reforma administrativa que cuestione los criterios de valoración de la jerarquía. Se argumenta entre dientes que un reconocimiento masivo y visible a sacerdotes olvidados podría interpretarse como una autocrítica implícita a la gestión de los obispos diocesanos, quienes durante décadas han cerrado parroquias y jubilado a hombres sin mayor ceremonia. Sin embargo, la filtración del encuentro resulta imposible de contener. La historia comienza a circular de manera indirecta pero imparable. La hermana Adele se lo confía a su superiora provincial en el norte de Italia. La superiora lo transmite a su comunidad, y un monseñor del dicasterio para el clero confirma que la solicitud del Papa para una revisión completa no es un rumor, sino un mandato en firme. Incluso un miembro retirado del equipo de seguridad papal acaba revelando la fecha exacta y la ubicación de la modesta vivienda en Trastevere a un periodista católico italiano. Frente a la discreta oposición de los burócratas de la curia, que sugieren archivar el asunto enviando cartas de agradecimiento estandarizadas o medallas de menor rango para evitar precedentes complicados, la firmeza de León XIV se vuelve inquebrantable. El Papa rechaza cualquier intento de convertir el perdón de un moribundo en un trámite de oficina. Apoyado en los hechos innegables de la trayectoria de aquel sacerdote, que desde 1953 hasta su retiro forzoso en 2014 sostuvo una parroquia sobre sus hombros sin demandar jamás aplausos. León XIV insiste en que la Iglesia entera debe ver a estos hombres. La orden de enviar frescas cada semana de manera personal a la habitación del anciano se ejecuta de inmediato, sirviendo como un recordatorio constante e incómodo para la secretaría privada de que el Papa no ha olvidado el compromiso adquirido en aquella estrecha cama de hierro. Mientras tanto, en Trastevere, el viejo sacerdote continúa durmiendo la mayor parte del día, ajeno al terremoto institucional que sus palabras han provocado en las altas esferas del poder religioso. Su alma parece haber alcanzado una calma definitiva tras depositar su perdón en manos del propio pontífice. La tensión psicológica dentro del Vaticano alcanza su punto más alto a medida que se acerca el día fijado para la sesión de trabajo con él. Dicasterio.
Los oficiales preparan documentos con propuestas intermedias, esquemas de certificados de honor y discursos redactados con la cautela diplomática habitual. Saben que el Papa lleva consigo una frase que actúa como una acusación y una absolución al mismo tiempo. Un mensaje directo del sector más invisible y fiel de la Iglesia que exige ser escuchado. El choque entre la rigidez de un sistema que prefiere la discreción administrativa y la determinación de un pontífice que se arrodilló ante la verdad de un olvidado está a punto de resolverse a puerta cerrada. León XIV se prepara para entrar en la reunión no como un administrador que evalúa un informe de personal, sino como el depositario de un mandato moral ineludible que le exige decirle a la maquinaria de la Iglesia lo que el anciano moribundo le ordenó transmitir, que es hora de mirar de frente a los que sostienen el templo desde la sombra. La sala de reuniones del dicasterio para el clero se encuentra en un silencio expectante. Los altos cargos de la curia aguardan sentados alrededor de la gran mesa de madera noble, con sus carpetas perfectamente alineadas, llenas de propuestas de compromiso y discursos redactados con cautela burocrática. Están preparados para ofrecer soluciones administrativas, para transformar una crisis de conciencia en un expediente regulado. Pero cuando el Papa León XIV entra en la estancia, el aire se tensa de inmediato. ¿No viste las insignias ceremoniales que suelen marcar la distancia jerárquica? Y su paso, afectado todavía por la dolencia de la rodilla, es lento pero firme. El pontífice no abre ninguna de las carpetas que sus secretarios han colocado frente a él. Se quita las gafas, observa los rostros de los prefectos y secretarios reunidos, y deja que el peso de un silencio prolongado desmonte la formalidad del ambiente. En ese instante, las fachadas oficiales comienzan a agrietarse ante una presencia que no busca el consenso, sino la verdad desnuda. León XIV toma la palabra y su voz, desprovista de patetismo artificial, resuena con una densidad psicológica que llena cada rincón de la sala. No habla de presupuestos, de reorganización de diócesis ni de planes de comunicación. Habla de un hombre. Describe la habitación de Trastevere, el frío de las baldosas, el olor a alcanfor y el sonido de un reloj de pared que marca el final de una vida de 102 años. Detalla la trayectoria de aquel sacerdote ordenado en 1953, que sirvió fielmente durante 73 años sin pedir jamás un honor, un título de monseñor o una mención honorífica. Expone ante los burócratas la cruda realidad del cierre de su parroquia en 2014, una decisión tomada con esa calma administrativa que tiene el poder de hacer que una vida entregada por entero suene simplemente como un problema de agenda. El Papa expone la gran mentira de un sistema que mide la importancia de sus servidores por su visibilidad, mientras ignora a los hombres que sostienen los cimientos invisibles sobre los que se apoya toda la estructura. Entonces, León XIV pronuncia la frase que cambia irreversiblemente las reglas del juego. No es una sugerencia pastoral, es la entrega de un mandato que el Papa recibió directamente en aquel lecho de muerte. El pontífice revela las palabras exactas del anciano sacerdote, el mensaje que fue tanto una absolución como una acusación directa. Te perdono, no a ti, a la Iglesia. Por cada sacerdote como yo al que olvidó la perdono. Dile que lo he dicho. El impacto de estas palabras en la sala es devastador. La frialdad protocolaria de los asistentes se desvanece por completo. Algunos desvían la mirada hacia sus papeles, incapaces de sostener el peso de una verdad que les arrebata las máscaras del cargo. Los rostros de los monseñores se tensan, asimilando la magnitud de un perdón que pone al descubierto el pecado de indiferencia del que toda la maquinaria institucional es cómplice. El silencio que sigue a la revelación ya no es de cortesía, es el silencio de un juicio interno. Con la firmeza de quien ejecuta una orden sagrada, el Papa dicta las medidas definitivas. Exige una revisión completa, exhaustiva e inmediata de la forma en que la Iglesia reconoce y acompaña a los presbíteros que han entregado 50 años o más al servicio ministerial. León XIV deja claro que no tolerará más cartas estandarizadas, firmadas por secretarios, ni pergaminos de bendición enviados por correo rutinario. Exige acciones concretas.
públicas y perceptibles, que toda la comunidad eclesial pueda ver, devolviendo la dignidad y el valor a la experiencia humana viva de aquellos que se desgastaron en el anonimato. La maquinaria del Vaticano, acostumbrada a diluir las decisiones en comités interminables, se ve obligada a ceder ante la voluntad de un pontífice que ha decidido gobernar desde la memoria de los olvidados. El mensaje del viejo párroco de Trastevere ha entrado de lleno en el corazón del sistema, y ya nada volverá a ser igual en los pasillos del poder romano. La repercusión de lo ocurrido en aquella pequeña habitación de Trastevere no se manifestó mediante grandes comunicados de prensa ni declaraciones solemnes desde la oficina de prensa del Vaticano. Fiel a su propia naturaleza histórica, el sistema optó por el silencio oficial. No hubo confirmaciones ni desmentidos públicos en los registros de la Santa Sede. Sin embargo, la verdad posee una inercia propia que ninguna estructura burocrática puede contener por completo. La historia comenzó a filtrarse de manera indirecta, silenciosa y sumamente detallada por los canales informales de Roma. La hermana Adele relató lo sucedido a su superiora provincial en el norte de Italia. Esta, a su vez, compartió el testimonio con su comunidad religiosa. Poco después, un monseñor perteneciente al dicasterio para el clero confirmó de manera interna que el Papa León XIV había ordenado una reunión urgente centrada de forma exclusiva en la revisión de los sacerdotes olvidados. El último cabo suelto que terminó por romper el hermetismo fue un miembro retirado del equipo de seguridad papal, quien confirmó la fecha exacta del viaje y la ubicación del piso en Trastevere a un periodista católico italiano. La historia ya no pertenecía solo a las paredes de yeso del modesto apartamento, sino que comenzaba a alterar la conciencia colectiva de una institución acostumbrada a registrar únicamente la importancia formal. Mientras los engranajes de la curia comenzaban a moverse lentamente para revisar cómo la Iglesia evalúa y valora a los sacerdotes que han entregado más de medio siglo de su vida sin recibir un solo aplauso. La realidad en el segundo piso del edificio de Trastevere se transformó de manera sutil pero profunda. El anciano sacerdote de 102 años continuó con su rutina silenciosa, ajeno a las discusiones teológicas y administrativas que sus palabras habían desatado en los palacios vaticanos. Siguió durmiendo la mayor parte del día, recibiendo la comunión cada domingo de manos de un diácono, y aferrando las cuentas gastadas de su rosario cuando sus débiles dedos se lo permitían. No obstante, la hermana Adele observó un cambio visible en su semblante. Después de la visita del pontífice, algo en el anciano parecía mucho más sereno, como si un peso inmenso que cargaba en silencio y que jamás se había atrevido a nombrar, hubiera sido finalmente depositado en las manos de alguien con la fuerza necesaria para llevarlo más de esa habitación. Además, cada semana, de manera puntual, llegaba un ramo de flores frescas enviado personalmente por León XIV. Un destello de color que rompía la monotonía del alcanfor y la cera, y que recordaba discretamente que el pastor de Roma seguía custodiando la promesa hecha ante aquella estrecha cama de hierro. 3 años de servicio ininterrumpido no podían ser saldados por 40 minutos de un papa de rodillas sobre un suelo frío de cerámica. Ningún gesto privado, por noble que fuera, tenía el poder de deshacer de golpe décadas de ceguera institucional, ni de restituir los honores y agradecimientos que nunca llegaron a lo largo de una vida entera de entrega. Pero aquello no pretendía ser un pago, sino un inicio. León XIV no abandonó Trastevere con una simple sacudida emocional de la que pudiera desprenderse al cruzar el Tíber. Se marchó con una orden tajante y un mandato moral que el propio sacerdote moribundo le había impuesto con sus últimas fuerzas: decirle a la Iglesia lo que necesitaba oír. La absolución y la acusación contenidas en ese perdón recorrieron los despachos del Vaticano, transformando la memoria de una visita pastoral en una reforma obligatoria que ya no se podía esquivar. Al final, la historia nos devuelve al principio, a la escala humana y personal de donde brota toda verdad profunda. En la quietud de su habitación,
rodeado de retratos descoloridos de feligreses de los años 60 y bajo el aroma del alcanfor, el sacerdote más antiguo de la diócesis continuó esperando su hora final en paz. El hombre olvidado había sido nombrado, el Papa se había arrodillado, y Roma había recibido un mensaje que ya no podría ignorar jamás.